El millonario que se hizo amigo del mendigo negro y cambió su vida. En medio de una ciudad que nunca dormía, donde las luces de neón quemaban la noche y las calles vibraban con el paso frenético de la gente, existía una tienda que todos conocían, pero pocos entendían: el taller de Octavio, el hombre que había convertido trajes sucios y retazos en obras maestras llenas de poder y elegancia. A simple vista, parecía un personaje salido de un anuncio, impecable, seguro, dueño del mundo en su propio imperio de telas y alfileres. Pero detrás de esa fachada de éxito implacable, la historia de Octavio ocultaba un secreto oscuro, un recuerdo latente que quemaba más fuerte que cualquier aguja sobre la tela. La mañana explotaba en colores vibrantes dentro del taller. El olor a madera pulida, mezclado con la suavidad de la seda, dominaba el aire, mientras Octavio, con manos firmes pero tensas, ordenaba meticulosamente sus rollos de tela. De repente, una pequeña figura apareció en la entrada. El aroma a su juventud perdida inundó sus sentidos. El golpe brutal de la pelea entre hermanos, que los había desterrado de sus vidas por más de 10 años, se dejó sentir con fuerza, entre el tic-tac del reloj y el susurro de las cortinas al viento. Mientras adaptaba el traje, hilo por hilo, los fantasmas de secretos escondidos comenzaron a emerger como sombras en la penumbra. Revelaciones que rompían el hielo frío del rencor, que amordazaban el dolor con verdades que ninguno se había atrevido a decir. Aquella niña no solo había llegado con un billete arrugado, ella era el faro activando lo enterrado bajo capas de orgullo y resentimiento. Pero la historia no terminaría ahí. Poco después, cuando Octavio y Daniel, impulsados por la pureza de Camila y la posibilidad de sanar, decidieron crear Raíces, un proyecto de trajes accesibles hechos con amor, apareció la sombra del peligro, un inversor ambicioso, frío y calculador, dispuesto a destruir todo para quedarse con la gloria. Algo que puede cambiarlo todo o destruirlo para siempre. ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso, que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La ciudad seguía su ritmo frenético, pero dentro del taller de Octavio, el tiempo parecía haberse detenido. El aire caliente vibraba con la tensión. Octavio ajustaba los últimos detalles del traje mientras su corazón latía atropelladamente. Camila, con su mirada llena de esperanza, contemplaba cómo su tío convertía un trozo de tela en algo extraordinario. De repente, el silencio se rompió. La puerta se abrió de golpe y un hombre entró con paso firme. Era Raúl, el inversor que amenazaba sus planes, y su presencia llenó el ambiente de un frío mortal. ¿Qué es esto? ¿Un taller de costura o una casa de nostalgia familiar?, dijo con desdén, atravesando la sala con su mirada arrogante. Octavio apretó los dientes, su ira burbujeando, pero se contuvo. Camila, sin entender la tensión, miró a su tío. Octavio sonrió a la pequeña, pero sus ojos delataban el miedo. Raúl se acercó, colocando una mano fría sobre la mesa de trabajo. No puedes tenerlo todo, Octavio. La vida es un trato, y tú no tienes nada que ofrecerme, soltó, su voz incisiva, como un cuchillo. Octavio casi siente cómo se acumulaba el aire en su pecho, un peso casi insoportable. Estamos creando algo hermoso, algo que puede ayudar a muchos, respondió, su voz firme pero temblorosa. Eso no me interesa, Octavio. Solo el dinero cuenta, replicó Raúl,
burlándose. Y entonces la escena se tornó caótica. De un lado, la voz de Octavio resonaba con pasión. Del otro, Raúl lo presionaba con amenazas. Camila observaba en silencio, confundida por la hostilidad entre los hombres. Fue en ese momento dramático cuando un grito desgarrador rompió el aire. El sonido provenía de la calle. Raúl se volvió hacia la puerta. «¿Qué fue eso?», preguntó, inquieto. Los tres salieron un momento, y la escena que encontraron afuera era un caos. Una multitud se aglomeraba, murmurando y señalando. De repente, un hombre apareció en la multitud, cubierto de sangre, su rostro desencajado. Era Daniel, el hermano de Octavio. La gente se hizo a un lado como si estuvieran en una película de horror. «¡Ayuda, Camila!», gritó Daniel mientras una sombra lo seguía. Su mirada suplicante se fijó en Octavio. «Lo siento, no podía». Antes de que pudiera acabar su frase, cayó al suelo. Un golpe seco resonando en la calle. El mundo pareció desvanecerse. Octavio se lanzó hacia su hermano, ignorando por completo a Raúl. «¡Daniel!», gritó, sosteniéndolo en sus brazos. La sangre se extendía, un mar rojo que manchaba la acera gris. Cuerpos agitados se acercaban, ojos llenos de horror. «Camila, aléjate», ordenó Octavio, mientras el miedo se apoderaba de su cuerpo. Camila, paralizada por la escena, vio cómo la vida de su padre se le escapaba de las manos, como un hilo desgastado. «¿Qué está pasando?», balbuceó Octavio con preocupación. «¿Sabes algo?», le preguntó a Daniel, mientras un sudor frío le recorría la frente. La respuesta de su hermano llegó en un susurro apenas audible. «No es lo que piensas, hay algo más». En un instante, el taller, el traje, el proyecto Raíces y toda la esperanza que habían construido se desmoronaron. Un secreto, oculto y oscuro, amenazaba con arrastrar a todos al abismo. La verdad comenzaba a emerger, y Octavio sintió que la tierra se desvanecía bajo sus pies. La ciudad continuaba con su ruido, pero dentro de él, un nuevo y aterrador viaje había comenzado. ¿Qué demonios había sucedido realmente? La revelación estaba más cerca de lo que imaginaban, y los ecos del pasado volvían a resonar, haciendo temblar las bases de todo lo que creían saber. Octavio sintió que la tierra se desvanecía bajo sus pies mientras sostenía a su hermano. «Daniel, por favor, respira», gritó, sintiendo un nudo en la garganta que apenas podía soportar. El hombre en el suelo se movía lentamente. Sus ojos suplicantes se encontraban con los de Octavio, llenos de dolor y desesperación. «No puedo perderte», murmuró, mientras el bullicio de la multitud se convertía en un eco distante. Camila, paralizada, miraba con miedo. «Papá, ¿está bien, tío Octavio?», preguntó, su voz pequeña como un susurro. Octavio tomó aire, tratando de mantenerse fuerte para ella, pero la confusión se manifestaba en su rostro. «Todo va a estar bien, mi amor», dijo, aunque en su interior sabía que no había nada seguro. «Necesitamos una ambulancia», gritó, mirando a su alrededor, pero la multitud estaba sumida en un estado de shock. «Alguien, ayúdalo», ordenó, sintiendo que el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. Daniel tosió, una mezcla de sangre y dolor. «Octavio, disminúyelo con une, secre», fue lo último que pudo articular, antes de que su mirada se perdiera en la distancia. La tensión era densa, casi palpable. Raúl, que había seguido la escena en silencio, observó con una mezcla de casualidad y desdén. «¿Qué debería importarme?», murmuró, como si su indiferencia fuera suficiente para desvanecer el caos. Octavio se giró hacia él furioso. «¡Cállate! No es momento para burlas». Raúl alzó las cejas, como si el sufrimiento que ocurría a sus pies no fuera más que un espectáculo. Pero en un instante, todo cambió. La multitud se apartó abruptamente. Un grito atronador cortó el aire. Como una ola violenta, un grupo de hombres armados se hizo paso, gritando y disparando al aire. «¡Nadie se mueva!»,
vociferó uno de ellos, su voz cortante quebrando el murmullo de la gente. Octavio apretó a Daniel más fuerte, su corazón bombeando miedo. «Camila, aléjate», gritó llevando a la pequeña detrás de una esquina. La escena se desbordó de caos. Las risas y murmullos se convirtieron en gritos desgarradores. Octavio levantó la mirada, y en un instante de horror, sus ojos se encontraron con el líder del grupo de hombres. Un rostro que le resultaba familiar. Su corazón se detuvo. «¡Miguel!», exclamó, el nombre atravesando sus labios como un destello de reconocimiento. Miguel, el amigo de su infancia, el que había prometido estar siempre del lado de su hermano. ¿Cómo había pasado a ser parte de un grupo tan siniestro? «Octavio no es lo que piensas», dijo Miguel, su voz tensa, como si luchara contra los gritos del caos. «Esto es por tu hermano. Él nos ha traicionado». El mundo se detuvo. La confusión invadió a Octavio. Daniel no era solo víctima, tenía un secreto oscuro que ocultaba. «Daniel», gritó, su voz temblando entre la desesperación y la traición. «¿Qué demonios está pasando?». Antes de que pudiera obtener respuestas, un disparo resonó. El tiempo se congeló. Octavio sintió que todo se desmoronaba. Un torrente de adrenalina lo invadió. «¡Y Daniel!», gritó. Mientras tanto, las miradas de la multitud se intercalaban entre el horror y la confusión. Todo lo que había intentado reconstruir se estaba desmoronando frente a sus ojos. La verdad de su hermano y el oscuro secreto que ambos llevaban amenazaban no solo su relación, sino todo lo que habían soñado construir. En un instante, el traje, el taller, el proyecto Raíces y la esperanza se transformaban en cenizas. La vida que conocían estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. La confrontación tenía un sabor amargo, y la traición se expandía como una sombra aterradora, envolviéndolos a todos. ¿Cómo pudo suceder esto? La pregunta retumbaba en la cabeza de Octavio, mientras todo lo que lo sostenía se desmoronaba, dejándolo al borde del abismo. El caos era ensordecedor, y Octavio sabía que cada paso que diera podría llevarlo más cerca del precipicio o plantar la semilla de una redención. Pero, ¿había algo por lo que valiera la pena combatir? ¿O simplemente? Octavio sintió que el tiempo se detenía. La angustia apretaba su pecho mientras sostenía a Daniel en el suelo. El olor a sangre y miedo se mezclaba en el aire viciado. «¡Necesitamos ayuda! ¡Alguien, por favor!», gritó, pero su voz se perdía entre los gritos y el ruido ensordecedor. Camila estaba detrás de él, temblando, sus ojos ampliados por el horror. Raúl, antes un símbolo de amenaza, ahora parecía pequeño, casi irrelevante, mientras el caos se desataba a su alrededor. Los hombres armados, con rostros duros y fríos, mantenían a la multitud a raya, pero Octavio no podía pensar en eso. Solo podía enfocarse en su hermano, en el dolor que se reflejaba en sus ojos. «No te vayas, Daniel. Por favor, no podemos perderte», susurró, sintiendo que su voz se quebraba. El bullicio creció. Los murmullos de la gente se intensificaron. Nadie sabía qué hacer. De pronto, un estruendo resonó a su izquierda. Octavio se giró y vio que Miguel, su amigo de la infancia, empujaba a un grupo de hombres hacia él. «Octavio, ¿qué demonios está sucediendo?», dijo Miguel, con la respiración entrecortada, una mezcla de miedo y angustia pintada en su rostro. «¿Tú? ¿Qué haces aquí?», preguntó Octavio confundido. Sin embargo, la respuesta llegó en un instante. Miguel se adentró en la multitud. Sus ojos se encontraban con los de uno de los hombres armados. «¡Suéltalo!», gritó Miguel, avanzando con determinación. Fue en ese momento cuando todo se volvió borroso. Alguien disparó. «¡No!», gritó Octavio, en un último intento por proteger a su hermano. Pero el sonido del disparo se mezcló con otro grito, uno que helaría la sangre de cualquiera. «¡Camila!». Octavio giró la cabeza, horrorizado. Camila yacía en el suelo, una figura pequeña y vulnerable rodeada de sombra. El eco del disparo reverberó en su mente. «¡No! ¡Camila, no!». Su voz era un alarido que atravesó toda la confusión. Se lanzó hacia ella.
su corazón palpitante golpeando contra su pecho. Mientras se acercaba, los murmullos de la multitud se volvieron murmullos de angustia. Octavio la levantó. El tiempo se ralentizó. Sus manos temblaban, el sudor le corría por la frente. Sintió la calidez de su piel, pero en su mirada no había conciencia. «¡Camila!», gritó nuevamente, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Pero un giro aún más devastador aguardaba. En ese instante crítico, mientras mantenía a la pequeña entre sus brazos, el hombre que había disparado se burló de él. «La niña nunca debió estar aquí. Demasiadas vidas malgastadas por un viejo rencor», pronunció con una sonrisa que hizo que Octavio sintiera un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué? ¿De qué hablas?», preguntó, su voz entrecortada. «¿Tu hermano? Era parte de un trato que no debió romperse, y ahora paga las consecuencias». La revelación lo golpeó como un torrente. Octavio miró a Daniel, que se tambaleaba, una herida abierta donde había estado el amor fraternal. «Es mentira, Daniel, dime que es mentira», le suplicó, sintiendo que la tierra se deshacía bajo sus pies. Pero Daniel había cerrado los ojos, debilitándose en el suelo. Un peligroso secreto ahora revelado para todos. La multitud estaba a un paso de la locura, y Octavio, cada vez más desubicado, comprendió que aquel ataque no era al azar, era una venganza deliberada. «Miguel, tienes que ayudarme», gritó, al borde de la desesperación. La vida de su hermano y su sobrina pendían de un hilo, pero la revelación de Daniel tenía un costo que nadie podía prever. La gente a su alrededor comenzaba a darse cuenta de que sus vidas estaban entrelazadas en un juego más grande. Miguel se quedó paralizado, su rostro una mezcla de incredulidad y horror. «Octavio, esto cambia todo. ¿Qué harás? ¿Volverás a ser parte de ellos?», preguntó Octavio, más por él que por el resto. El miedo en el aire se hizo palpable, pero el verdadero rostro del traidor aún estaba oculto en las sombras. Todo había cambiado. Las lealtades se tambaleaban, y el caos parecía una sombra interminable. La ciudad afuera seguía su curso, pero dentro de Octavio una tormenta había comenzado, y nadie sabía todavía hacia dónde los llevaría. Era un nuevo capítulo, uno donde la verdad, como una espada afilada, prometía cortarlo todo. Octavio sintió que el tiempo se detenía mientras sostenía a Camila, su pequeña sobrina, entre sus brazos. El caos que nos rodeaba parecía lejano, como si se desarrollara en otra dimensión. La vida de Camila pendía de un hilo, y su corazón latía golpeado por el miedo. «Camila, por favor, despierta», gritó, su voz resonando como un eco de desesperación en la calle. La multitud a su alrededor se había polarizado entre el horror y la confusión. Miguel, su viejo amigo, se movía en círculos, su rostro era un lienzo de angustia y dudas. «Octavio, yo», comenzó a decir, pero el sonido de un segundo disparo cortó el aire, con una tensión que aplastó los pulmones de todos. Octavio se giró, buscando a su hermano, a Daniel, pero lo que vio lo dejó helado. Varios de los hombres armados se habían abalanzado sobre él. «No, no», gritó, pero fue un grito ahogado. Todo se volvió un torbellino de gritos y balas. Las sombras de la confusión se intensificaron, y de entre la multitud una silueta familiar emergió, cubierta de sangre. Era Sara, la hermana mayor de Octavio, la última persona que jamás esperó ver en ese lugar, en medio de un conflicto infernal. «Octavio, ayúdame», clamó, su rostro arrugado por el sufrimiento. Octavio sintió que el mundo se desmoronaba. «Sara, ¿qué haces aquí?», balbuceó, sintiendo un nudo en el estómago. Pero había algo más, el brillo en los ojos de su hermana, el pánico en su voz. Había algo oculto. «Vienen por nosotros, Octavio. Daniel, él no ha sido quien pensabas», murmuró. Teoría que fue como un balde de agua fría. Octavio sintió su piel erizarse. «¿Qué estás diciendo, Sara? ¿Qué está pasando?», preguntó, la desesperación comenzando a absorberlo. «Él ha estado trabajando con ellos, Octavio.
Desde el principio, lo hizo solo para proteger a Camila, pero la voz de Sara se quebró. No sé si lo logró. Fue como si un rayo hubiese caído sobre él. Todo lo que había creído sobre su hermano, sobre su familia, empezaba a desmoronarse. Daniel no era la víctima, era un traidor. Las palabras golpearon a Octavio como una ola devastadora. Miró a su hermano, quien estaba en el suelo, con la vida escapando de su cuerpo. «Dime que no es cierto, Daniel, por favor», gritó, sintiendo que sus esperanzas se desmoronaban. Raúl, el inversor, hasta entonces un mero obstáculo, sonrió con una mezcla de desdén y triunfo. «Tu hermano jugó con fuego, Octavio, y ahora todos pagarán el precio». La daga de su traición se clavó profundo. El caos que lo rodeaba, esos hombres armados, todo, era parte de algo más grande. Una compleja telaraña que había tejido su hermano. «Camaradas, retrocedan», gritó Miguel, intentando organizar a la multitud. Pero las voces de los hombres armados se alzaron, creando un estruendo de órdenes y amenazas, una sinfonía de miedo. Sara tomó la mano de Octavio. Su mirada era un mar de desesperación. «Octavio, debemos salir de aquí», dijo, tirando de él. Pero la imagen de Daniel, su hermano, yaciendo allí, herido y traidor, apretó su pecho. «No puedo dejarlo», dijo, su voz quebrándose. La tensión creció. «Los tenemos, acabemos con esto», gritó un líder armado, alzando su arma. El tiempo se detuvo. La realidad se desvanecía. Todo se reducía a una decisión: salvar a Daniel o salvar a Camila. El amor fraternal contra la esperanza familiar. «¡Suéltala!», gritó Miguel. Pero una sombra se abalanzó sobre Camila, justo cuando un disparo resonó nuevamente. Octavio no sabía si era su corazón o el mundo lo que se deshacía. Todo era un abismo. La tensión entre ellos culminó en un instante. Lo que una vez fue una familia, ahora se convertía en un campo de batalla, y cada revelación dejaba un eco profundo en su alma. ¿A qué se habían convertido? La traición y el sacrificio bailaban en el aire, y el destino de todos pendía de un hilo muy delgado. El caos continuaba a su alrededor, pero una pregunta atormentaba su mente. ¿Podría alguna vez volver a confiar en su hermano? La vida de Camila y la verdad se entrelazaban en un juego peligroso, revelando que las sombras se apoderan a veces de la sangre misma. ¿Cuántos secretos más estaban por salir a la luz? ¿Cuánto dolor aún se les aguardaba? Un nuevo capítulo comenzaba, y el misterio de la traición aún tenía mucho que contar. Octavio sintió que el tiempo se detenía. La angustia apretaba su pecho mientras sostenía a Camila, su pequeña sobrina, entre sus brazos. El caos a su alrededor parecía lejano, como si se desarrollara en otra dimensión. «Camila, por favor, despierta», gritó, su voz resonando como un eco de desesperación en la calle. La multitud, polarizada entre el horror y la confusión, mantenía una tensión palpable en el aire. Miguel, su viejo amigo, se movía en círculos, su rostro un lienzo de angustia y dudas. «Octavio, Sara comenzó a decir, pero antes de que pudiera terminar, un segundo disparo resonó, interrumpiendo el momento y abriendo la puerta del horror. Octavio se giró, buscando a su hermano, a Daniel, pero lo que vio lo dejó helado. Varios de los hombres armados se habían abalanzado sobre él. «¡No! ¡No!», gritó, su voz desapareciendo entre los ruidos de la batalla. El caos estaba en su apogeo, y en un instante, todo lo que había imaginado se volcó. De repente, una figura emergió entre la multitud. Una mujer, de cabello rizado y mirada intensa. «¡Sáquenlos de aquí!», gritó, y la multitud se apartó. Octavio reconoció a su madre, Eugenia, la última persona que jamás esperó ver en medio de esta locura. «¡Mamá!», exclamó, el alivio y la confusión compitiendo en su pecho. «Octavio, escúchame, todo esto fue un plan». «Daniel está involucrado», dijo Eugenia,
su voz repleta de una mezcla de desesperación y urgencia. Nunca te lo conté, pero él y yo siempre hemos estado en el lado equivocado de esto. Sus palabras fueron como un balde de agua fría en su rostro. ¿Qué? ¿De qué hablas?, preguntó, su mente nublada. Él siempre fue el que estaba a mi lado. ¿Por qué haría algo así? Porque su vida está en juego. Él ha hecho pactos, ha estado vendiendo secretos. No puedo explicarlo todo ahora, pero vendrá por él, y también por ti, por Camila, decía su madre, temiendo lo que estaba por venir. Octavio miró a Camila. ¿Podría ser cierto? Daniel, en su búsqueda de proteger a su hija, había hecho un trato con el diablo. «Mamá, necesitamos salir de aquí», gritó, observando cómo el caos se intensificaba. De repente, una explosión sacudió el lugar. La tierra tembló. La multitud gritó y todo se volvió un escenario de terror. En medio de la confusión, un hombre emergió de entre las sombras. Era Raúl, el inversor, con una sonrisa de satisfacción. Creí que los vería sálvese quien pueda. Todo se está desmoronando, Octavio. Daniel no es más que una pieza en un juego mucho mayor, decía, sus ojos destilando malicia. El tiempo se desvanecía mientras Octavio asimilaba las palabras de su madre. Daniel, su hermano, su aliado, había estado jurando en el lado equivocado. «¿Qué juego? Él no es un traidor», exclamó, su voz llena de frenesí. «Él quiere recuperar la familia, pero a cualquier costo», dijo Eugenia, con la voz entrecortada por el miedo. Su último trato podría ser el último, y los hombres que han venido no perdonan. Justo entonces Octavio sintió un fuerte tirón en su pecho. ¿Era cierto? ¿Todo lo que conocía estaba construido sobre mentiras y engaños? La explosión había causado estragos en la calle, pero la verdadera bomba estaba en la revelación. ¿Cuánto de su vida había estado bajo el control de Daniel? Mientras miraba el rostro asustado y pálido de su hermano, la confusión se arremolinaba como un tornado en su mente. «¿Por qué, Daniel? ¿Qué has hecho?», gritó, sintiendo que el dolor de la traición perforaba su corazón. Un grito desgarrador de Camila resonó, y todo se detuvo. Un hombre armado se acercó a ellos, su intención clara. Y antes de que pudiera reaccionar, Eugenia se interpuso recibiendo un impacto directo. El mundo se volvió negro y blanco en un solo instante. El estruendo del disparo, el alarido de su madre, todo se apagó. Octavio sintió un vacío tirar de él. Eugenia caía, el horror estallando de su pecho. «¡Mamá!», gritó, pero su voz se perdía en el clamor brutal. La realidad se desintegraba. Un giro siniestro se materializaba. Su madre que había intentado protegerlo de las sombras, había tenido secretos propios. Mientras el caos continuaba a su alrededor, un eco resonó en su mente. ¿Qué había sido real? ¿Qué más se escondía en la oscuridad? Las lealtades se desdibujaban, la sangre se mezclaba con la traición, y un nuevo capítulo comenzaba, más retorcido y doloroso que cualquier otro. ¿Y si Daniel no era el único? ¿Y si su familia entera había estado jugando un juego mortal con él como ficha? La verdad lo había alcanzado, pero ¿a qué precio? Octavio sintió como si el mundo se desmoronara. La imagen de su madre, Eugenia, yaciendo en el suelo con una herida desgarradora, lo atravesó como un puñal. «¡Mamá!», gritó una y otra vez, su corazón rebosando un dolor que jamás había imaginado sentir. La multitud pareció congelarse por un momento. Los murmullos y los gritos se ahogaron en una mezcla de pavor y confusión. Miguel, su viejo amigo, se lanzó hacia Eugenia y colocó su mano sobre la herida. «Alguien llame a una ambulancia», ordenó, con una voz temblorosa, con los ojos tan abiertos como platos. La desesperación en su rostro agregó peso al caos que lo rodeaba. Octavio sentía que sus piernas flaqueaban. «No, no, por favor, mamá, despierta», suplicó, con lágrimas brotando de sus ojos. Pero Eugenia no respondía. Su rostro, antes lleno de vida,
ahora estaba pálido. El ruido de la muchedumbre se desvaneció, y el silencio ahogador lo invadió. En ese instante, un grito desgarrador rompió la tensión. ¡Cállense todos! ¡Oh!, bramó Raúl, el inversor, ahora mirando la escena con un matiz de satisfacción. Es lo que pasa cuando te metes en un mundo que no entiendes, Octavio. Ustedes no tienen idea de lo que han empezado, dijo, su sonrisa maliciosa reflejando un placer siniestro por el volcán N. Este día, la escena se sigue sintiendo, está en otra parte del mundo. Su mente hacía malabares entre el horror de ver a su madre desvanecerse y el absurdo de estar rodeado de personas que habían sido parte de su vida. Y entonces un vaho frío lo recorrió. Algo oscuro en el fondo de su pecho comenzó a brotar, una sombra que se hacía más grande. Camila, aún en su pequeño mundo, estaba detrás, mirando a su padre, a su tío y luego a su abuela. ¿Qué pasó, tío Octavio? Su voz, pequeña y llena de incertidumbre, hizo que el nudo en la garganta de Octavio se volviera más fuerte. ¿Dónde está papá? ¿Y abuela? Se giró lentamente. Camila, aléjate, le ordenó, su corazón latiendo al ritmo del pánico. Pero era demasiado tarde. Un grito rasgó el aire. ¡No, no, Camila!, exclamó Octavio, y una sombra oscura, como un espejismo aterrador, se lanzó hacia la niña. En un instante, la imagen de su hermana apareció, empujando a Camila fuera del camino. El impacto hizo que ambas cayeran al suelo. Las balas llovieron cuando los hombres armados empezaron a disparar sin compasión. Octavio sintió que el tiempo se ralentizaba. Los ecos de los gritos se mezclaban con el humo y las balas. «¿Qué demonios está pasando?», murmuró, su voz perdida. Las miradas se cruzaron. En ese instante, todo se convirtió en caos. Raúl, ahora con una mueca en el rostro, se volvió hacia Octavio. «Tu hermano es un traidor, y tú lo has protegido. Todo se acabará ahora», dijo suavemente, como si esperara que todo saliera a su favor. «No es cierto», gritó Octavio, justo cuando un tercer disparo resonó. Miguel fue alcanzado. Sus ojos se abrieron en sorpresa mientras caía. El horror se instaló en el pecho de todos. Al caer, Miguel soltó un pequeño objeto que rodó hasta los pies de Octavio. Era un USB. «Octavio, escúchame», logró decir Miguel, pero su voz se extinguió al tocar el suelo. El mundo de Octavio se tornó borroso. Un instinto lo llevó a recoger el USB. Cuando lo hizo, todo cobró vida de nuevo. Sus esperanzas, sus sueños, su familia, todo se desmoronaba. Pero el USB, pequeño y aparentemente insignificante, parecía encerrar la respuesta a todas sus preguntas. «Octavio, ¿qué haces?», preguntó Eugenia, luchando con sus últimas fuerzas. «No lo mires. Podría ser la razón de la caída de tu hermano, de todos nosotros». La atención se centró en él, como si ese objeto guardara el secreto que podría cambiarlo todo. Desesperado, un temblor comenzó a recorrer su cuerpo. ¿Qué había en ese USB? Una claridad fría lo invadió. No solo había luchado por su hermano, había llegado a una encrucijada en la que cada decisión resultaba mortal. La multitud agitada continuó a su alrededor. Lucas, uno de los hombres armados, se acercó. «Él es Cite, Octavio, olvídate de eso», dijo con una risa burlona, mientras levantaba su arma, y en ese momento Octavio sintió un giro en su interior. «¡Detente!», gritó, apuntando el USB hacia él. «Esto podría cambiarlo todo. Nosotros no queremos más sangre en nuestras manos». Las palabras resonaron en el aire como un eco de un pasado reciente. La mirada de Raúl se endureció, y de repente todos parecieron contener la respiración en anticipación. «¿Qué estás diciendo?», demandó Raúl, sus ojos escudriñándolo. La resolución crecía en su pecho. La verdad lo estaba atrapando. ¿Pero qué verdad era? Una nueva realidad se presentó ante sus ojos. Había jugado con fuego durante demasiado tiempo. Y mientras todos miraban, Octavio se dio cuenta de que la verdadera traición podía estar más cerca de lo que imaginaba.
El USB brilló en sus manos, y en su interior una oscuridad se cernía sobre todos. ¿Qué pasaría si el contenido dentro revelara la verdadera naturaleza de su familia? Y más aún, ¿cómo afectaría esa verdad a la vida de Camila? La tensión era palpable. Octavio sintió que el aire se volvía más denso. Era solo el comienzo de algo mucho más grande. La revelación se acercaba. ¿Estaría listo para enfrentarla? ¿O simplemente estaba a días de perder todo lo que le quedaba? La pregunta flotó en el aire, horrorizante, sin respuesta. Octavio sintió que el tiempo se detenía mientras sostenía el USB, un objeto pequeño, pero que parecía contener el destino de todos. La tensión se palpaba en el aire. Las miradas se centraron en él, cada latido de su corazón resonando en sus oídos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Raúl, sus ojos fijos en el dispositivo como un halcón acechando a su presa. Decidió abrirlo y su mano tembló. ¿Qué secretos guardaría? En ese momento, el mundo a su alrededor se oscureció, como si la realidad se estuviera apretando a su alrededor. Sus ojos recorrieron la sala, buscando apoyo en su madre y en Miguel. «Octavio, no lo hagas», murmuró Eugenia, su rostro demacrado iluminado solo por el resplandor de su sangre. «Puede que sea lo que guarde la verdad, pero también puede ser lo que nos destruya a todos». Pero antes de que pudiera tomar una decisión, un grito desgarrador partió el aire. La multitud se dispersó de inmediato, como hojas agitanadas por un viento violento. Octavio giró la cabeza, justo a tiempo para ver a Camila caer al suelo, con una expresión de horror en su rostro. «Oiga», gritó, sintiendo que el corazón se le desbordaba. Se lanzó hacia ella, el USB olvidado en su mano. Cuando llegó, la pequeña estaba mirando hacia el cielo, sus ojos llenos de lágrimas y miedo. «Tío», balbuceó. Octavio sintió como si el mundo se desvaneciera a su alrededor. «No, no, no», lloró golpeando el suelo con sus manos. Todo lo que había intentado proteger estaba desmoronándose. Las miradas se centraron en el lugar donde Camila caía. El silencio se hizo pesado. Raúl retrocedió un paso, su expresión transformándose de satisfacción a incredulidad. «Es una niña, déjenla en paz», gritó Miguel, empujando a algunos de los hombres armados, pero no había tiempo. Un murmullo creció en la multitud. Una explosión de murmullos llenó el aire, y Octavio sintió que estaba en una pesadilla de la que nunca despertaría. «¡Llamen a una ambulancia!», gritó, sosteniendo a su sobrina contra su pecho. Pero no podía concentrarse. Había un olor a pólvora en el aire, mezclado con el sudor y el miedo. De repente, un hombre entre la multitud empujó hacia adelante, y Octavio comprendió que no eran solo hombres armados, eran en realidad su pasado volviendo a cobrar vida. «¿Te gusta jugar con fuego, Octavio?», dijo ese hombre. Era Iván, un viejo rival de la infancia, el rival que había osado atacar a su familia. «Estás en un juego que no puedes ganar». En un instante, el caos se desató. Con un gesto rápido, Iván tomó el USB de las manos de Octavio y lo sostuvo en alto. «Este objeto no contiene solo secretos, Octavio. Contiene el legado de esta familia. Tu hermano te hizo un favor al protegerlo». «¡Cállate!», rugió Octavio, sintiendo que el pánico se apoderaba de su cuerpo. Comenzó a correr hacia él, pero Iván levantó su arma, apuntando hacia Camila. «Dame una razón para no apretar el gatillo». Todo se detuvo. Miró a su hermano y sus ojos se encontraron. Daniel, herido justo detrás, comenzó a moverse lentamente. «No, no lo hagas». Las palabras de Daniel eran un susurro, pero estaban cargadas de traición y amor. Todo lo que creía que sabía sobre su familia se desvanecía. «¿Por qué?», murmuró Octavio, su voz quebrándose. «¿Tú sabías?». «Lo hice por protegerte», contestó Daniel, levantándose lentamente. «Pero no a todos, solo a ti». Octavio sintió un ardor en su pecho. ¿Cómo podía haber tanta oscuridad en su propia sangre? En un giro dramático, Iván soltó el USB al aire y el tiempo pareció congelarse. «¡Atrápenlo!», gritó. Miguel, Raúl y un grupo de hombres se lanzaron hacia el objeto volador. Pero fue demasiado tarde.
El USB aterrizó en el suelo y un chispazo iluminó la calle. Una explosión ensordecedora resonó y en ese instante todo se redujo a cenizas. El mundo alrededor de Octavio se desmoronó. El estruendo le atravesó los tímpanos y los gritos de horror se apagaron. La verdad, que había estado esperando a la vuelta de la esquina, ahora se había desatado como una tormenta imparable. Allí, en medio de la confusión, mirando cómo todo se desmoronaba, supo que ya nada sería igual. La verdad sobre su hermano, la traición y los secretos familiares habían estallado como un volcán, dejando solo ruinas a su paso. ¿Era realmente Daniel el traidor? ¿O había algo más oscuro oculto? La pregunta resonaba en su mente mientras trataba de calmar su temor a medida que el humo se disipa a su alrededor. El camino hacia la luz parecía más oscuro que nunca. Octavio sintió que el tiempo se detenía. La explosión había desatado un infierno. La gente gritaba. Cuerpos se movían frenéticamente, pero su mente estaba en un solo lugar: Camila. Con su sobrina abrazada entre sus brazos, el miedo lo envolvía. Pero había algo más. Una inquietante sensación que cruzaba el aire, como un oscuro presagio. «¿Dónde está Daniel?», murmuró, su voz temblando. Miró a su hermano aún en el suelo, pero algo en la expresión de Daniel le heló la sangre. Una mezcla de dolor y desesperación, sí, pero también culpa. Lo que fuera que había estado ocultando podría costarle a todos su vida. «Camilia, no mires», gritó, empujando a la pequeña contra su pecho. Pero su mundo se derrumbaba bajo la opresión de un horror desconocido. Se dio cuenta que no solo estaba en peligro su sobrina, sino que el USB, ese aparentemente pequeño dispositivo, estaba a punto de revelarle algo devastador. «Esto cambia todo», dijo Raúl acercándose lentamente. Su voz era como miel envenenada. «Tu familia nunca fue lo que pensaste. Te lo dije, Octavio. Ahí afuera hay más en juego que un simple taller». Un escalofrío recorrió la columna de Octavio. ¿Qué quería decir exactamente? Sin poder resistir, alzó el USB, deslumbrado por la posibilidad de que ese objeto guardara todos los secretos de su familia. Pero antes de que pudiera analizarlo, algo distinto cruzó su mente. Un flash de recuerdos, una imagen que se desvanecía. Daniel, aún en el suelo, sonrió de una manera torva. «Octavio, la verdad se revelará, y quizás no vayas a gustar de ella», dijo, y algo en su voz resonó con una gravedad siniestra. «Cállate», gritó, sintiendo tanta desesperación que su cuerpo se puso rígido. Pero el USB se deslizó de sus manos, y en un instante alguien estiró la mano para atraparlo. Era Iván, quien había estado a la sombra todo el tiempo. «Lo que guardas no es solo un legado, Octavio», dijo, una sonrisa burlona dibujando su rostro, «sino algo que puede quebrar a todos». La multitud pareció alinearse para escuchar, como si la tensión se acumulaba en el aire pesado. Un murmullo recorrió a los espectadores. Octavio, más aturdido que nunca, sintió que la presión crecía, pero lo que vino a continuación lo golpeó como un rayo. Iván levantó el USB alto, haciendo que toda la atención se centrara en él. «Y lo que contiene no es un secreto, es el verdadero legado de tu familia. Documentos, tratos, cosas que nunca debieron ver la luz». Antes de que pudiera procesar sus palabras, una sombra apareció detrás de él, y sin aviso, un hombre alto y enigmático se lanzó hacia adelante, tomando el USB de Iván. El caos se desató. Octavio apenas pudo distinguir el rostro del hombre, pero una mirada intensa lo detuvo en seco. Era Miguel, su viejo amigo. «Esto es peligroso», exclamó Miguel, como si surgiendo de la nada a sus espaldas. «No saben lo que están tocando». La multitud se quedó en silencio. El giro había sido tan repentino que todos asimilaron la imagen antes de reaccionar. Y luego vino la revelación que hizo que la piel de Octavio se erizara. Miguel, el que había estado a su lado, el que decía ser un amigo, ahora sostenía el USB como si fuera un artefacto explosivo. Todo esto, todo fue un montaje,
El taller, la familia, la enemistad, está todo conectado. Daniel no es un traidor. Es un peón, como todos nosotros. Los murmullos se transformaron en un grito ahogado. Las miradas se entrelazaban, todos con confusión y miedo. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Octavio, sintiendo que todo su mundo se desmoronaba. Raúl sonrió, una sonrisa gélida que dejaba entrever que todo estaba calculado. Es cierto, intervino Raúl con un tono que helaba la sangre. Miguel y yo hemos estado vigilando esta familia desde hace tiempo, y ahora te daré un trato que no podrás rechazar, Octavio. Todo el poder que crees tener se va a desvanecer. Un legado que no sabías que tenías. No puede ser. Daniel no puede ser parte de esto, Octavio gritó con desesperación, sintiendo que el mundo se cerraba a su alrededor. Las piezas se movían en un tablero que él nunca había entendido. El ciclo se había cerrado, y mientras cada uno lidiaba con su propia confusión, Octavio sintió que el verdadero horror empezaba a revelarse. Miguel, en el centro del caos, el aliado o el enemigo, la verdad era un laberinto, y ahí, en medio del lío, una pregunta retumbaba. ¿Quién podía realmente confiar en quién? La explosión del USB fue más que fuego. Era un marcador en la historia de su familia que cambiaría todo lo que conocía. El dolor se apoderó de su pecho, y mientras el caos se desataba, una sola pregunta quedó flotando en el aire. ¿Estaba listo para enfrentar lo que vendría? Octavio se quedó paralizado, el eco de la explosión aún resonando en su mente. La imagen de su madre en el suelo, la confusión en los rostros de quienes lo rodeaban, y el USB que contenía la verdad. Todo se mezcla. «Oye, Camila, por favor, despierta», gritó, arrodillándose junto a ella, sintiendo que su mundo se desmoronaba. La multitud permaneció en un silencio tenso, expectante, como una cuerda lista para romperse. «Mamá, no puedes dejarnos», gritó, pero el aire en sus pulmones ardía con la desesperación. Camila parpadeó, sus ojos llenos de miedo y confusión, e incluso un destello de esperanza. «Tío Octavio, ¿qué está pasando?» «Todo va a estar bien, cariño. Solo quédate conmigo», respondió Octavio, luchando contra el nudo en su garganta. Raúl observaba desde una distancia segura, disfrutando del espectáculo como si todo fuera un juego. Pero Miguel, con el USB en la mano, dio un paso al frente, su voz firme. «Octavio, debemos actuar ahora». Los hombres armados todavía mantenían el caos en la calle, pero algo en el aire había cambiado. Camila era el centro de atención. «¿Qué tienes en esa memoria?», le preguntó Iván, alzando la vista, como si esas palabras pudieran desatar un nuevo conflicto. «Cálmate, nadie tiene que salir herido aquí», dijo Miguel, sus ojos recorriendo el entorno. «¿Qué quieren de nosotros?», exclamó Octavio, respirando rápido. «¿Por qué todo esto?». «Porque esta familia siempre ha estado dividida, y ahora es el momento de decidir quién se queda y quién se va. Daniel ha hecho pactos que no comprendes», explicó Raúl, una sonrisa burlona en su rostro. Un grito atravesó el aire. «No le hagas daño a mi hermana», exigió Daniel, levantándose con esfuerzo del suelo, su voz temblorosa pero llena de determinación. La mirada de Octavio se cruzó en la de su hermano, y todo pareció detenerse por un instante. «Te traicionaste a ti mismo», respondió Octavio, sintiendo cómo el rencor se volvía un grillete en su pecho. «Eres el que nos ha metido en esto, pero te he protegido. Todo lo que he hecho, lo he hecho por ti y por Camila», dijo Daniel, su voz cargada de emoción. «Tenías que saber la verdad». La multitud murmuró, pero la tensión se sentía como un alambre en tensión. Miguel interpuso el USB entre ellos. «Si lo que ha dicho Raúl es cierto, debemos encontrar las respuestas antes de que todo se desmorone». Octavio sintió que el tiempo se ralentizaba. «¿Y si hay un archivo que hable de un trato? ¿Y si eso pone en peligro a Camila?», preguntó con un leve hilo de esperanza. «Entonces lo confrontaremos juntos. Esto es sobre la familia, no sobre la venganza», dijo Miguel. Octavio sintió una oleada de determinación. Miró a Camila, quien sonreía débilmente. «¿Estás lista?», le preguntó. «Siempre contigo, tío».
respondió. Con un movimiento decidido, todos los hombres armados sintieron el cambio en el aire. ¡Alto! ¡No se acerquen!, gritó Iván, mientras la tensión aumentaba. Octavio levantó el USB en el aire y se lo mostró a todos. Voy a abrir esto, y si lo que dice es cierto, iremos tras la verdad, cueste lo que cueste. Raúl rió con desdén, pero la amenaza en su entorno se sintió real. ¿De verdad crees que puedes salir con vida de esto? Octavio no titubeó. Si tenemos que luchar, lucharemos, pero sabemos que lo más importante es la familia. Todos, incluso los hombres armados, se detuvieron, intrigados por su decisión. Miguel se acercó y apoyó una mano en su hombro. Haremos lo que sea necesario, hermano. Esta vez, estamos juntos. La expectativa en el aire se sentía viscosa y electrizante. El caos del mundo exterior se desdibujó por un momento. Juntos, como familia, se dieron la oportunidad de empezar de nuevo, de poner las cartas sobre la mesa. Y así, en medio de la tormenta, Octavio dio el primer paso hacia la verdad. Un nuevo capítulo comenzaba, lleno de incógnitas, peligros y la posibilidad de redención. Pero esta vez no enfrentaría la oscuridad solo. Ahora yo les pregunto, ¿quieres descubrir cómo termina esta historia? Tienes que suscribirte ahora. No pierdas la oportunidad de ver contenidos exclusivos que no se repetirán. Aplasta ese botón de me gusta para alimentar el algoritmo y que esta comunidad siga creciendo. Y no olvides dejar tus comentarios. Cuéntame qué te ha parecido este desenlace y cuáles son tus teorías para lo que viene. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Es el momento de demostrar tu apoyo real. Gracias por ser parte de esta comunidad increíble.